Auspician este programa Sancor Seguros. Bienvenidos a una nueva edición del Pacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutral, Coplas, Avilcul y Zapala. Primer tema para ir entrando en calor tiene que ver lógicamente con la final de la Copa del Mundo. Lo positivo, en primer lugar, es que la selección nacional estuvo a la altura de las circunstancias y también que esta selección se ha transformado en un ejemplo, en una inspiración, diría yo, no solo para el fútbol, sino para cualquier campo de la actividad humana, por el trabajo en equipo que ha demostrado, la garra, el esfuerzo y la responsabilidad. Y creo que esto es lo que está faltando en general en Argentina y es positivo, como digo, que se generen estímulos para que estos valores se puedan aplicar en cualquier campo de la actividad humana y generar las transformaciones necesarias para encontrar el camino adecuado. Quiero recomendar un excelente artículo que se publicó el lunes en La Nación de Enrique Valiente Noailles, uno de los filósofos más destacados, a mi juicio, de la Argentina. El título: Otro rostro posible de la Argentina. Imperdible. Anticipo de temas, para hoy vamos a hablar de la integración comercial con Chile, junto al cónsul de Chile en Neuquén, también con el asesor legal del consulado. Y el primer tema del programa tiene que ver con la situación financiera de Sanón Fasimpat, que nuevamente se ha complicado. Para ello, y siempre buscando exponer distintos puntos de vista sobre los temas de interés, hemos convocado a Angélica Lagunas, que es diputada provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Neuquén, y a Pablo Todero, que también es diputado provincial por el PJ, Frente para la Victoria de la Provincia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la convocatoria. No, por favor, un gusto. Les pediría una primera visión de cómo está hoy la situación financiera de Fasimpat Sanón. ¿Quiere comenzar? Nosotros hemos presentado un proyecto en la legislatura que justamente está relacionado con esta situación que están atravesando los trabajadores y las trabajadoras de Fasimpat. El proyecto nuestro plantea dos artículos. El primero trae aparejado al segundo, y justamente el primero plantea la necesidad de declarar de interés público, o sea, de interés de todos los neuquinos y las neuquinas, la continuidad de esa fábrica con todos los puestos de trabajo. Y el segundo justamente plantea la necesidad de que el Ejecutivo de la provincia arbitre los medios mediante el Ministerio de Economía y los organismos que puedan brindarle a los trabajadores de Fasimpat un crédito de 20 millones que les permita en la coyuntura esperar incluso otro mayor que están tramitando hace mucho tiempo ya en Nación para la renovación tecnológica. La situación que están atravesando es de gravedad porque nosotros queremos acá especificar algo que ha sido debate en la legislatura a partir de la presentación de nuestro proyecto. Si bien los trabajadores de Fasimpat, desde que han comenzado allá por el año 2001, han tenido diferentes ayudas, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, estas ayudas no han sido sustanciales en relación al capital de trabajo que necesitan para poder desarrollar, y esto ha traído aparejado la situación que están viviendo hoy. Bien, lo podemos dejar aquí, Angélica, sí, como primer diagnóstico, primera visión. Pablo, tu enfoque sobre el tema. A ver, yo comienzo esto planteando la situación de una empresa que fue absorbida por el Estado, expropiada en su momento, y que toma los trabajadores la conducción de la empresa esta. Lo que puntualmente nos dijeron de la situación los trabajadores cuando fueron invitados a la legislatura, a la comisión, fue de la gravedad y la situación ya casi terminal que tiene la empresa en este momento. ¿Por qué es una situación terminal? Es una empresa que cuando fue expropiada tenía 200, 250 trabajadores. En este momento tiene 450, 430 trabajadores.
tiene su maquinaria de trabajo obsoleta, dicho por los trabajadores, porque es una maquinaria dentro de la industria cerámica, se tiene que renovar cada 5 años, y esta maquinaria data del año 25 años. Es totalmente obsoleta, y de hecho hicimos una visita, invitados por la diputada y por los trabajadores de la fábrica, y donde se nota y se ve las condiciones de la fábrica, que la verdad son de una fábrica que está en muy mal estado. Esto determina que se esté produciendo un 20%, de la capacidad, con lo cual no se están pudiendo cubrir los costos. Entonces, esto no por Sanón, por cualquier tipo de empresa, empresa con mucha cantidad de trabajadores, con una maquinaria que no alcanza a cubrir los costos, obviamente, sin inversión en capital de sin trabajo, inversión Pablo. nunca, y sí, obviamente la situación es terminal. La situación de poder darle un crédito está muy distante de poder pagarlo, porque hoy ese crédito no alcanza a renovar el material, simplemente hace poner en funcionamiento la máquina que existe, que por lo que vimos y nos comentaban los trabajadores el otro día, la máquina sola genera muchísima pérdida. Con lo cual, un crédito de 20 millones, que es lo que se le pide a la provincia, que no es la legislatura quien lo tiene que dar, no es una atribución de la legislatura otorgar un crédito, no somos un ente de financiamiento. Recordemos, el pedido que vos hiciste en tu proyecto es de 20 millones de pesos. Exactamente. Yo te quiero recordar que hay 2 proyectos presentados, el que presentamos nosotros, pero también el diputado Romero presentó un proyecto que también habla de la necesidad de otorgar un crédito, sabiendo que la legislatura no es un órgano crediticio que pueda resolver la situación. Ahora, recordemos cuándo se estatiza la empresa, cuando se expropia, cuando se expropia. Exacto. ¿Cuánta plata tuvo que poner la provincia? 28 millones. No, 23 millones. 23 millones. Lo que pasa, yo te quiero recordar que justamente recién Pablo decía, cuando se estatizó, la fábrica no se estatizó. Sí, y ese fue el gran debate, porque los obreros en aquel momento planteaban la necesidad de estatizar. ¿Qué es estatizar? Que pase a la órbita del Estado. La fábrica no pasó a la órbita del Estado. La fábrica solo está bajo gestión obrera y, por supuesto, los obreros se han tenido que hacer cargo de todo, con pequeñas ayudas. Ahora, si hubiéramos estatizado... ¿De cuánto hablamos cuando nos referimos a pequeñas ayudas? ¿Los subsidios que vienen cobrando? ¿Subsidios del gas? ¿Sí? ¿Es un subsidio que le da Nación? Es el subsidio del gas en los millones de BTU que no está pagando, o sea, no paga la empresa por un convenio con YPF. Lo paga el precio dólar local. Paga el precio dólar local. No al precio de exportación, digamos, de importación. Igualmente, los últimos meses no se ha pagado. Esto es una deuda y parte de las deudas que se quiere cubrir con los 20 millones. Otra cosa son los repro, los ex-repro, que son para empresas recuperadas, son subsidios que se le da por trabajador en parte de los sueldos. En algún momento eran de 600 pesos, en este momento son de 1.500 pesos por trabajador. Por mes, por los 450 trabajadores. 1.000 pesos, Pablo, reciben ellos. 1.500 es lo que dijeron el otro día en la comisión ellos. Bueno, el contador justamente lo dijo. Esto por un lado. Luego tienen el monotributo social. El monotributo social lo que les permite es tener a un costo de 75 pesos una obra social y les permite tener el aporte de contribución al ANSES. Esto no lo tienen todas las empresas, ¿sí? Claro. Esto es una situación particular que tiene. Y por otro lado, como el monotributo social les permite una facturación mayor a lo que estipula el ANSES para poder tener la asignación universal, no podrían tener asignación universal, que también la tienen los trabajadores de Facimpat. Todo esto hace un cúmulo de varios millones de pesos al año que tiene la empresa. No obstante, yo siempre digo, y no está mal,
hay que dar estas ayudas. La Hay recibe 400... el 80% de las empresas estas ayudas, incluso las automotrices que hoy están despidiendo trabajadores. No todas las empresas. El 80%. Y de hecho las autogestionadas, como Siam, una empresa reconocida en Argentina, es una empresa exitosa, Global, Hotel Bauen, muchísimas empresas recuperadas que no reciben ninguno de estos beneficios y han ido trabajando. Perdón, pregunto, ¿la electricidad? La electricidad también es un subsidio provincial que tienen los trabajadores. O sea, no pagan nada. No, sí pagan, pagan. ¿y de Pagan cuánto es el subsidio? a un valor menor. Espera que te digo. Tiene una tarifa subsidiada parcialmente, Sanón, bajo gestión obrera. La misma que tenía el dueño. Porque lo que hay que decir acá es que lo que plantea Pablo, tal cual yo te dije, han recibido ayudas del gobierno nacional y han recibido ayuda del gobierno provincial. Pero no es una ayuda sustancial para el capital de trabajo que necesitan. Y en el próximo bloque vamos a hablar qué es el capital de trabajo para que una empresa pueda andar. El 80% de los empresarios de la provincia y de Nación reciben estos mismos subsidios y además créditos millonarios, como por ejemplo el de al lado de Sanón Villafranca, que se ha ido, ha dejado la fábrica a 140 familias en La Pampa y La Vía, debiendo millones y millones. Bueno, Villafranca está acá, no se fue a ningún lado. Se fue de la fábrica, Okay. digo. Ahora, tema AFIP, creo que no pagan nada. No, Ni ganancias, de hecho es una cooperativa y lo que están a través del monotributo social, bueno, todo claro. esta Ahora, cuestión. plantea un tema, Angélica. Se plantea que de los 450 integrantes de FACIMPAT hay 200 que trabajan aproximadamente y el resto hace política. Sí, no. ¿Tu opinión? Esto es una mentira. O sea, nosotros pudimos recorrer la fábrica, pudimos ver cómo trabajan los obreros. En realidad, cuando la fábrica en el 2001 pasa a manos de los trabajadores, no tenían 200 trabajadores, tenían 300 y algo más. Luego hubo una política de incorporar. Yo te quiero recordar que el 2001 era una época negra de nuestro país donde nos ganaba la desocupación y los trabajadores mostraron cómo ponían a producir una fábrica bajo gestión obrera. Ellos incorporaron personal de distintos movimientos de desocupados que habían en ese momento en la provincia. Hicieron distintas cosas para tener un nexo con la comunidad y ganárselos. Entre ellos, construir una vivienda para un hogar que se les tuvieron un accidente y los niños quedaron huérfanos. Sanón les construyó una vivienda a esta familia y a la familia sustituta de esos niños. En el barrio Nueva España construyeron una salita de salud que el gobierno nunca hizo y que había prometido a los pobladores, se la hizo Sanón. O sea, la gestión obrera tuvo distintas etapas donde contribuyó mucho con la comunidad, con una comunidad que la apoyó para que ellos lograran la expropiación que se votó en la legislatura. Pablo, tu opinión con respecto a este planteo de que son la mitad de los que trabajan aproximadamente y el resto no. No lo puedo decir yo, no es una cuestión que yo sepa o tenga en claro. Sé que hay 450 trabajadores en una fábrica que necesita 220.000 metros cuadrados para tener un nivel de equilibrio y que la máquina que está produciendo hoy no los puede producir. O sea, haciéndola funcionar lo mejor que pueden, arreglándola, atándola con alambre, como nos dijeron los trabajadores, no puede producir, no puede dar la producción de equilibrio. Por la obsolescencia. Por estar obsoleta esta máquina. Entonces, yo lo que planteo y digo es que me parece que los trabajadores tienen que pensar y hacer un cambio de paradigma en cuanto a pensarse como empresarios y no solo como trabajadores o como luchadores sociales, que no está mal. Y tampoco está mal pensar como empresario. Pensar como empresario no significa pensar en la renta extraordinaria, pensar en maximizar las ganancias, sino significa poder cubrir los costos necesarios para el funcionamiento de la empresa y poder mejorar su capital de funcionamiento para poder seguir hacia futuro. Eso es una cooperativa, no tener ganancias, tener lo suficiente para seguir sobreviviendo. Y esto es lo que hoy no está pasando con la empresa. ¿Por qué?
son cuestiones como las que decía Angélica, tienen o la que hablábamos, tienen un material obsoleto, un capital de trabajo obsoleto que tenemos que mejorar. Lo dejamos aquí por unos minutos. Ya venimos. Auspicia este segmento Clarity Laboratorios SRL, EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel.